vamos a ir haciendo algunas acotaciones, dando algunas precisiones con respecto al próximo trabajo práctico y al cierre ya de la materia, porque esta de hoy sería nuestra última clase sincrónica. Hoy es 27, el próximo miércoles 3 de noviembre vamos a habilitar el trabajo práctico número 5, que sería el último de los trabajos prácticos, y van a tener tiempo, un plazo, hasta el viernes 12 de noviembre para resolverlo y enviarlo. Ese quinto trabajo práctico, al igual que los anteriores, va a contar con dos chances, dos oportunidades para que lo realicen, y se va a computar siempre, como hasta aquí, la nota más alta que obtengan en esas dos instancias de realización. La segunda, ya saben, cuando es necesario hacerla, cuenta como recuperatorio. Lo mismo que los trabajos prácticos anteriores, todos han tenido la misma modalidad. Es decir, que cada instancia de evaluación ha contado en sí misma con un momento de recuperatorio. Con respecto a la unidad número 1, que teníamos ahí dos trabajos prácticos y una actividad de integración y recuperatorio, eso ha sido por algunas dificultades que tenían al comienzo de la materia, sobre todo en relación a las inscripciones y a las altas dentro de la plataforma de la aula virtual. Pero como eso ya ha quedado subsanado, entonces a partir de la unidad 2 y esta unidad 3 ya se ha regularizado en la administración de los trabajos prácticos, y todos tienen una primera posibilidad de ser realizado y aprobado, o si no, inmediatamente tienen el segundo intento, que cuenta como recuperatorio. Una vez que terminemos con los 5 trabajos prácticos, el día viernes 12 de noviembre, ya vamos a tener todas las evaluaciones cerradas, todas las instancias evaluativas realizadas por los alumnos. Entonces, lo que nos quedaría a nosotros, al equipo de cátedra, es realizar la revisación de esas evaluaciones, de las notas, y otorgarle la condición final a cada uno de los alumnos. Eso lo vamos a estar comunicando la semana del 22 al 26 de noviembre. La semana del 15 al 19 la vamos a reservar por si hay alguna disposición de algún otro tipo de actividad que sea dispuesto por parte de la facultad o de la carrera. Y si no se dispone nada distinto, nada diferente, nosotros tendríamos el viernes 12, la fecha tope para la entrega del trabajo práctico número 5, y el miércoles 24, la publicación de la condición final de cada uno de los alumnos, y bueno, las consultas o las devoluciones que particularmente en cada caso se requiera. Así que este va a ser el último encuentro sincrónico. Después ya tienen el trabajo en el aula virtual de lectura del material bibliográfico. Tenemos un último archivo que hemos publicado, que es un archivo en Word, un documento en Word, que lleva por título Silogismos, que es lo que vamos a presentar ahora, lo que vamos a desarrollar ahora. Tendrían esta semana hasta el 3 para leerlo al material, un documento muy sencillo, muy simple, hacer las consultas que sean necesarias. El 3 habilitamos el último trabajo práctico y tienen plazo de entrega hasta el 12. Y con eso estaríamos finalizando este trayecto formativo. Hasta aquí, en lo que hace a la lógica formal, nosotros hemos comenzado con una definición de la lógica
una definición también de su objeto de estudio o de sus objetos de estudio, y decíamos, decíamos que la lógica, como una disciplina filosófica, tomaba objeto de estudio a las estructuras lógicas. Estas estructuras lógicas no son otra cosa más que los modos, las formas en que los seres humanos pensamos, no el qué pensamos, no el contenido, sino el cómo pensamos. ¿Cuáles son esas figuras, esas formas de nuestro pensamiento que todos los seres humanos compartimos y de las cuales nos servimos para pensar y para comunicarnos? Y que los griegos expresaban esta facultad con la palabra logos. El logos, entonces, para los griegos era al mismo tiempo la capacidad o la facultad de pensar, el pensamiento, la razón, y también la posibilidad de comunicar ese pensamiento a través del lenguaje. Por lo tanto, logos alude a pensamiento y palabra. Tiene siempre esa doble connotación. Las cosas que pensamos y las palabras que utilizamos dentro de un lenguaje articulado para transmitir, para comunicar ese pensamiento. Entonces la lógica va a estudiar no el contenido de lo que pensamos o de lo que decimos, sino las formas despojadas de ese contenido. Y esas formas hemos visto que son principalmente tres. Hemos comenzado con el concepto, cuya expresión es el término. Y decíamos nosotros que esta era una estructura lógica simple que generalmente no se presenta en la comunicación de la vida cotidiana, no se presenta aislada, no se presenta sola, sino que suele estar siempre acompañando otras, conformando otras estructuras, o acompañando otras estructuras, para que tenga un uso eficiente y para que tenga sentido también. Dentro del concepto, nosotros hemos dicho que hay características o rasgos distintivos que nos permiten a nosotros identificar a una estructura como un concepto. Y esos rasgos eran su comprensión y su extensión. Decimos entonces que los conceptos tienen comprensión y tienen extensión. La comprensión alude al significado del término, a lo que el término significa. Si yo digo silla, no así dicho de un modo aislado, suelto, sino dentro de una oración, dentro de un curso, de un proceso comunicativo, si yo menciono el término silla, todos los interlocutores saben a qué me estoy refiriendo porque poseen en su intelecto, poseen en su mente el concepto de silla. Entonces, esto quiere decir que comprenden, que tienen la comprensión del concepto. Y esa comprensión alude a lo que el término silla significa. ¿Qué cosa es una silla? ¿Qué rasgos, qué características, qué cualidades hacen que un objeto, que una cosa, sea una silla y no otra cosa? ¿Me escucha? No un paraguas, no una torta. ¿Cómo, perdón? Profe, no, le quería avisar que los chicos están escribiendo que no pueden entrar, que me pide contraseña y la contraseña les aparece incorrecta. A ver, me fijo qué contraseña puede ser. Tendrían que entrar con su propio usuario y contraseña, pero me fijo si hay alguna otra contraseña para todos.
Estoy tratando de ingresar a la plataforma de Webex. Tengan un poquito de paciencia, entonces parece que es problema de la plataforma. No entra. Vamos a ver aquí. Información. Mano. Aquí está. A ver, ahí les paso. Código de acceso. Creía que es este. Aquí está. Ahí les he copiado, esa es la clave. 36JPM3JDMP. Si pueden pasarle al resto de los compañeros, se los agradezco. Esa es la clave para conectarse. Bueno, seguimos entonces. Decíamos que esa primera estructura lógica, que es el concepto, cuya expresión es el término, se une con otros términos y con nexos lógicos para formar la segunda estructura lógica, que es el juicio, cuya expresión es la proposición. Ahí en el juicio nosotros ya vinculamos un término que cumple las funciones de sujeto, por eso se llama término sujeto, con un término que cumple las funciones de predicado, que recibe el nombre de término predicado, que se unen por un nexo lógico que es el verbo ser o estar en alguna de sus conjugaciones. Entonces podríamos decir
La silla es blanca, la silla está rota. Y ahí cuando formamos una estructura lógica más compleja que el concepto, entonces ya tiene sentido predicar sobre las proposiciones o sobre los juicios su verdad o su falsedad. Decimos que las proposiciones son verdaderas o falsas, algo que no ocurría en el caso de los conceptos. Los conceptos están bien empleados o mal empleados, pero no son ni verdaderos ni falsos. Dentro de las proposiciones, de los diferentes tipos de proposiciones, nosotros hemos tomado para estudiar solamente a las proposiciones apofánticas o las proposiciones típicas, categóricas típicas, que son las que estudia en mayor medida Aristóteles en sus libros de la lógica. Entonces, veíamos que estas proposiciones categóricas, proposiciones apofánticas, están conformadas por un cuantificador, que era un término lógico o sin categoremático, todos, algunos, ninguno, un término sujeto, un nexo lógico y un término predicado. Y que la clasificación de las proposiciones podía hacerse utilizando dos criterios, su calidad o su cantidad. En cuanto a la calidad, las proposiciones son afirmativas o negativas. Afirman o niegan algo. La silla es blanca. Estoy afirmando. El árbol está florecido. Estoy afirmando algo. El día está nublado. Afirmo algo. O negativa. Puedo negar también algo acerca de algún sujeto, ¿no? El libro no es entretenido. El auto no es azul. Bueno, entonces o afirmo o niego. Eso es en cuanto a la calidad. Y en cuanto a la cantidad, decíamos que podían ser particulares o universales. Particulares, cuando... No sé si... Ahí está. Se me ha congelado la imagen, no sé si se ve cortado. Profe, se ha desconectado, está ahí. No se le escucha. No se escucha nada, profe. No, profe, no se escucha nada. Solo ve nomás. Pero sí se ve que tiene el micrófono prendido.
Sí se ve, profe, pero no se lo escucha. Hay compañeros que no lo ven, yo sí lo veo. No sé. Yo sí los escucho a ustedes. Ahora se lo escucha, Ahora profe. sí, sí. Ahora sí, profe. Volvió la luz, Bueno, va a decir ¿en él. dónde han dejado de escucharme? ¿En qué momento? No sé, profe, yo tenía problemas para entrar, justo había entrado y yo Sin no escuché. categoremático, profe. Ah, bueno. Ajá, entonces decíamos que sobre las proposiciones ya tiene sentido eh, predicar el valor de verdad, si son verdaderas o falsas. Una proposición puede ser verdadera o puede ser falsa. Y esos se llaman valores de verdad. Son dos valores de verdad. Por eso hablamos de una lógica bivalente, que tiene dos valores de verdad que se pueden asignar a las proposiciones. Una proposición es verdadera o una proposición es falsa. Esas son las dos únicas posibilidades que tenemos. Y cuando las proposiciones, que son estructuras lógicas, se unen mediante una inferencia lógica, entramos ya en el ámbito de la tercera estructura lógica, que es el razonamiento. Entonces el razonamiento es una estructura lógica que está conformada por proposiciones y un nexo lógico que es la inferencia. De las proposiciones, una cumple la función de conclusión y las otras, que pueden ser una o más, cumplen la función de premisas. Entonces la estructura del razonamiento va a estar dada por proposiciones que cumplen la función de premisa, una inferencia y una proposición que cumple la función de conclusión. Hasta ahí nosotros hemos desarrollado en las clases anteriores. Estamos haciendo una recuperación de esos contenidos. Y dentro de la clasificación de los razonamientos, hemos hablado de los razonamientos no deductivos por analogía y por inducción, y hoy tenemos que hablar sobre los razonamientos deductivos. ¿Se escucha bien? ¿Me ven bien? Entramos ahora en el tema nuevo, quiero que no haya... Bien. Se ve bien y se escucha bien. Perfecto. Bien. Voy a compartir una pantalla aquí, una hoja en blanco en Word para que pueda escribir algo. Vamos a ver si esto nos permite. Díganme por favor si están viendo el archivo Word en blanco. En blanco sí. Sí, profe. En blanco. Bien, bien, bien. Aquí voy a escribir una Yo no veo, proposición. ¿Cómo? ¿Perdón? yo no solamente usted. Sale No, como que está, ahí está. Ahora sí, profe. Estaba Ahora sí. cargando. Bueno, sí. bien. Voy a escribir una proposición. Vamos a poner letra más grandecita para que se vea bien. Entonces yo recién entro. El archivo que dice los silogismos categóricos, ¿está viendo? ¿Estamos viendo? Sí, 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 sí. Ah, bueno, Estamos ahí. gracias. Bueno,
Fíjense que aquí acabo de escribir una proposición típica, proposición categórica. Todos los felinos son cazadores. A mí me aparece Pueden- la blanco nomás. Blanco nada más, profe. Tendría que aparecerles la modificación de la página. ¿Todos ven en blanco o alguien ve lo que acabo de escribir? Yo lo veo en blanco, profe. No, En blanco, profe. En blanco se En ve. blanco, profe. The white. Dejemos de compartir entonces. A ver. Profe, posiblemente sea su conexión. Sí, es posible, es posible. Se ve que demora. Y si pasamos a Meet, ¿será lo mismo? No tengo descargo mi profe, pero no Ok. sabría intentamos. decirle, profe. Bueno, no se preocupe. Vamos a dar la parte teórica entonces solamente y después en todo caso les subiré algún archivo con ejemplos. Un silogismo categórico triproposicional. Silogismo significa razonamiento en griego. ¿Sí? Silogismoi en griego, razonamiento. Categórico porque la conclusión de ese razonamiento se desprende necesariamente o categóricamente de las premisas. ¿Sí? Una vez dadas las premisas y utilizando la inferencia lógica, podemos obtener una conclusión y solo una, no hay otra posibilidad. Entonces esa conclusión es categórica. Pregunta si quiero compartir la pantalla. Por lo tanto, se llaman silogismos categóricos. Además, cada una de las proposiciones que cumplen la función de premisa son proposiciones categóricas, que son las que nosotros hemos venido estudiando hasta ahora. Y es triproposicional porque está compuesto por 3 proposiciones. De esas 3 proposiciones, 2 cumplen la función de premisas y una cumple la función de conclusión, ¿no? Entonces tenemos un razonamiento que tiene 3 proposiciones, 2 ofician como premisa y una oficia como conclusión. Y la conclusión se desprende necesariamente, forzosamente, de las premisas. Entonces tenemos un silogismo, es decir, un razonamiento deductivo, categórico, porque está compuesto por proposiciones categóricas y su conclusión se desprende categóricamente de las premisas, triproposicional, porque está compuesto por 3 proposiciones. Dentro del silogismo categórico triproposicional también hay clasificaciones, así como podríamos clasificar los conceptos en individuales y generales, las proposiciones en particulares, universales, afirmativas y negativas. Bueno,
También los silogismos categóricos triproposicionales se pueden clasificar. La clasificación, en general, recibe el nombre de forma, ¿no? Y la forma se establece por el modo y la figura del silogismo. El modo del silogismo va a estar dado por el tipo, en cuanto a cantidad y calidad de las proposiciones. Entonces, si tenemos una premisa A, una premisa I y una conclusión I, el modo de ese silogismo va a ser A, I, I. Lo anoto aquí en el chat. Premisa A, premisa I, conclusión I. Por lo tanto, el modo del silogismo será A, I, I. Y tengo una premisa. A, ¿qué significa eso? ¿Cómo es la cantidad y la calidad de esa premisa? ¿Qué simboliza la A mayúscula? ¿Qué tipo de premisa es? ¿Particular o universal? Universal, profe. Universal. ¿Afirmativa o negativa? Afirmativa. Afirmativa, muy bien. Entonces, premisa A significa que esa premisa está conformada por una proposición universal afirmativa. La segunda premisa es de tipo I, entonces es particular afirmativa. Y la conclusión de tipo I, particular afirmativa. Eso me define a mí el modo del silogismo. Este silogismo es de modo A, I, I. Pero con esto no completa la clasificación. Para conocer la forma del silogismo, además del modo, tengo que conocer su figura. Y hay 4 figuras y depende, de cada figura depende de la función que cumple el término medio en cada una de las proposiciones, en cada una de las premisas. Entonces, si el término medio cumple la función de término sujeto o de término predicado, eso me va a dar unas 4 combinaciones posibles y por lo tanto puedo clasificar a las figuras en primera figura, segunda figura, tercera figura y cuarta figura. ¿Pero qué es el término medio? Entonces no hemos dicho eso. Cada silogismo cuenta con una proposición que cumple con la función de conclusión. Entonces, para poder identificar a los términos del silogismo, tengo que analizar su conclusión. El término sujeto de la conclusión es llamado término menor. El término predicado de la conclusión es llamado término mayor. Entonces la premisa que contiene al término mayor se denomina premisa mayor. La premisa que contiene al término menor se denomina premisa menor. Y el otro término que está en ambas premisas, pero que no aparece en la conclusión, se llama término medio, porque está mediando en la premisa mayor y la premisa menor. Entonces, la estructura completa del silogismo sería premisa mayor en primer lugar, que es la que contiene al término mayor. Y el término mayor es el término predicado de la conclusión. Luego tenemos premisa menor, que es la que contiene al término menor, que es el término sujeto de la conclusión. Y tenemos
nuestra conclusión finalmente, que está conformada por el término menor como término sujeto y el término mayor como término predicado. El otro término que no está en la conclusión, pero que sí está presente en las dos premisas, se llama término medio. Entonces los tres tipos de términos que tenemos son término mayor, término menor y término medio. Si el término medio cumple con la función de término sujeto o de término predicado en cada una de las dos premisas, eso me da 4 combinaciones posibles. Y esas 4 combinaciones posibles determinan las figuras del silogismo. Entonces, cuando yo conozco el modo y la figura, sé completamente la forma de ese silogismo. Esto dicho así, de manera teórica y abstracta, es muy difícil de entenderlo. Esto lo tendríamos que trabajar nosotros escribiendo, ejemplificando, mostrando casos concretos, formulando ejemplos, armando los ejemplos. No lo podemos hacer ahora por las limitaciones tecnológicas, pero sepan que yo entiendo que es un tema difícil de entender. No crean que yo supongo que esto se va a saber así en un primer encuentro, en una primera lectura. Pero por lo menos tengo que dar algunas orientaciones sobre. Profe, se ve la pantalla de su computadora también. ¿Se lo ve a usted? Sí, Ahora pero está no todos lo ven. Ahí No, yo veo que se ven puede el ver. archivo. ¿Ven ahí lo que está escrito? Sí, profe, ahora sí. Sí, Todos los profe, felinos. ahora se ve. Bueno, ahí está. Bueno. Esa es una proposición. Todos los felinos son cazadores. Ahí que dice, a ver si leen. Algunos animales domésticos son felinos. Bien. ¿Ese qué tipo de estructura lógica es? Esta. ¿Es un término? ¿Es un juicio? Es una proposición. Una proposición. Muy bien, muy bien. A ver si pueden leer esto. Lo último Por que lo acabo de tanto, escribir. Ajá. algunos animales domésticos son cazadores. Muy bien, muy bien. Por lo tanto, ¿no? Esto que está aquí que dice por lo tanto, no, vamos a ponerlo así, eso está expresando la inferencia lógica. En lugar de por lo tanto, yo podría haber puesto entonces, podría haber puesto ergo, es así que. Todas esas son expresiones que pueden reemplazar a por lo tanto. Están todas ellas expresando, están marcando una inferencia. La inferencia, acuérdense, es la instancia nociológica que me permite a mí pasar de un conocimiento dado a un conocimiento nuevo. Vamos a analizar a esta proposición. Vamos a analizar a este silogismo. ¿Cuántas proposiciones hay aquí? 1, 2, 3. Entonces tenemos un silogismo, un razonamiento categórico, porque todas las proposiciones son categóricas y la conclusión se desprende necesariamente de las premisas, y es triproposicional. Entonces esto sería un ejemplo
de un razonamiento deductivo. Dentro de los razonamientos deductivos, un silogismo categórico triproposicional. Vamos a analizar primero la conclusión. ¿Cuál es el término sujeto en la conclusión? Algunos animales. Ajá, bien, bueno, algunos es un Bueno, término bien, terminológico, bien. Animales, animales perfecto. quieres. Animales, bien. Animales es el término sujeto. ¿Y cuál es el término predicado? Bueno, animales domésticos, ¿no? Sería todo junto. Perdón. Predicado, cazadores. Bien, muy bien, cazadores. Vamos a ponerle otro colorcito ahí que se ve bien. Entonces tenemos un cuantificador, un término lógico, algunos. Tengo animales domésticos, término sujeto. Tengo un nexo, la conjugación del verbo ser, y tengo el término predicado, cazadores. Nosotros hemos dicho que por definición el término predicado de la conclusión se denomina término mayor. Dentro de estas dos premisas, ¿en dónde aparece otra vez el término cazadores? ¿En la primera o en la segunda? La primera proposición. En la primera proposición. Bien. Y hemos dicho que la proposición o la premisa que posee al término predicado de la conclusión se llama premisa mayor. Entonces esta va a ser mi premisa mayor. ¿Por qué? Porque posee al término mayor. ¿Qué es el término mayor? Es el término que cumple la función de término predicado en la conclusión. Y animales domésticos, vemos que vuelve a aparecer aquí, en la segunda premisa. Y hemos dicho que por definición, la premisa que contiene al término objeto de la conclusión se denomina premisa menor. Y esta es la conclusión. Entonces tenemos premisa mayor, premisa menor, inferencia y conclusión. Esa es la estructura típica de un silogismo categórico triproposicional. Ahora, hay un término que aparece en las premisas, pero que no está presente en la conclusión. ¿Cuál es ese término? Felinos. Felinos. Felino, exactamente, felino. Vamos a ponerlo con otro color para felino. Entonces, como felinos está presente en la premisa mayor y en la premisa menor, pero no está en la conclusión, decimos que está mediando entre ambas premisas. Es como el eslabón que los une, lo que está en el medio de las dos. Y por eso se llama término medio. Entonces tenemos término medio, término mayor, término menor, término medio, término menor, término mayor, premisa mayor, premisa menor, conclusión. Ahí hemos identificado todas las partes de nuestras proposiciones y de nuestro silogismo. Ahora veamos qué tipo, si yo quiero saber el modo de este silogismo, tengo que saber qué tipo de proposiciones lo constituyen. ¿Esta qué proposición es? Particular afirmativa, universal negativa. Universal afirmativa. Muy bien, lo simbolizamos con una A. La premisa menor, ¿qué proposición es? Es particular afirmativo. Perfecto, muy bien, lo simbolizamos con una I. ¿Y la conclusión? Particular. También, ¿no? Particular. Afirmativa.
Entonces el modo de este silogismo es A, I, I. Ahora, hemos dicho que la figura depende de la función que cumple el término medio. Aquí, ¿qué función está cumpliendo el término medio en esta premisa? Función de término sujeto. Sujeto. Y aquí, bien, y aquí está cumpliendo la función de término predicado. Predicado. ¿Sí? Entonces tenemos término medio, premisa mayor, que simboliza con una P, porque es el término predicado, término sujeto, término medio, y nuestra conclusión, ahí podemos ponerle así unas líneas, unos puntitos, ¿no? Por lo tanto, término sujeto y término predicado. Esta es la primera figura. Entonces, si decimos que esta es figura, primera figura, entonces la forma del silogismo va a ser 1, que es la primera figura, A, I, I, Se que cortó un es el poquito el audio, modo. profe. Se cortó, ay, qué lástima. Bueno. ¿Ahora me escuchan? ¿Ahora se escucha? Sí, profe. Sí, profe, sí se Sí, escucha. profe. Bien. Bueno, entonces decimos, esta es la primera figura, en donde aparece término medio, término predicado, término sujeto, término medio, término sujeto, término predicado. Pero no es la única figura posible. También puede darse el siguiente caso, que tengamos término medio, término predicado, término medio, término sujeto, Sí, término profe. sujeto, término predicado. Esta sería segunda figura. Luego tenemos perdón, al revés. Esta es la tercera figura. Para que coincida con el apunte. Segunda figura, la tercera figura, término medio, término predicado. Voy a poner aquí abajo. Término medio, término sujeto, sujeto, predicado. Y la cuarta figura posible sería término predicado, término medio, término sujeto, término predicado. Esas son las 4 combinaciones posibles. Entonces la forma del silogismo está dado por el tipo de figura y por el modo. Eso es lo que me determina la forma de un silogismo. Entonces, si yo tengo al término medio cumpliendo la función de término sujeto en las dos premisas, voy a tener la tercera figura. Si tengo el término medio cumpliendo la función de predicado en las dos premisas, voy a tener la segunda figura. Si tengo el término medio cumpliendo la función de predicado en la premisa mayor y de sujeto en la premisa menor, entonces voy a tener la cuarta figura. Y los modos pueden ser todas las combinaciones posibles de las premisas según su cantidad y calidad. A, I, A, E, I, A, O, etcétera, 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 etcétera. Y son muchas combinaciones posibles. Ahora, de todas esas combinaciones, posibles, no todas las formas del silogismo son formas válidas del razonamiento. Algunas son válidas y otras son inválidas. Para que nosotros podamos saber cuáles son válidas y cuáles son inválidas, tenemos que seguir ciertas reglas. Las reglas del silogismo, que son 6.
Si el silogismo cumple, respeta esas 6 reglas, entonces decimos que es una forma válida de silogismo. Y si viola alguna de esas 6 reglas, entonces no es un razonamiento válido, es una falacia. Falacia o razonamiento inválido. La primera regla dice que el silogismo tiene que contener exactamente 3 términos. Término mayor, término menor, término medio. Si tiene 4 términos o 5 términos, entonces ahí se comete una violación a esta regla número 1, que se llama falacia del cuarto término. La segunda regla dice que el término medio tiene que estar distribuido, es decir, que tiene que estar tomado en toda su extensión en una de las premisas, por lo menos. Puede estar tomado en toda su extensión en las 2 premisas, pero no puede darse el caso de un silogismo válido que no tenga distribuido su término medio. Eso es una falacia. La falacia del término medio no distribuido. La tercera regla dice que no puede haber en la conclusión un término, puede ser término sujeto o término predicado, que esté distribuido en la conclusión, pero que no esté distribuido también en la premisa que lo contiene. Entonces, en los casos en que se viola esta regla número 3, se denomina falacia del procedimiento ilícito. Puede ser procedimiento con respecto al término mayor o un ilícito con respecto al término menor. Procedimiento ilícito con respecto al término mayor o procedimiento ilícito con respecto al término menor. Para sintetizar, sería ilícito mayor, ilícito menor. La regla número 4 nos dice que ningún silogismo categórico triproposicional puede tener, que tenga 2 premisas negativas, es válido. Entonces ahí ya sabemos nosotros que si estamos frente a un silogismo cuyas 2 premisas son negativas, no importa que sean particulares o universales, si son las 2 negativas, entonces ese silogismo no es válido. Se llama eso la falacia de las premisas excluyentes. La regla número 5 dice que si una de las premisas es negativa, entonces la conclusión necesariamente tiene que ser negativa. Las 2 premisas no pueden ser al mismo tiempo ambas negativas, pero sí puede ser una. Una premisa sí puede ser negativa bajo la condición de que la otra premisa sea afirmativa. Entonces, si una premisa es negativa, la conclusión necesariamente tiene que ser negativa. Si no se cumple con esta regla, la regla número 5, entonces estamos frente a la falacia de extraer una conclusión afirmativa de premisa negativa. Y por último, la regla 6 dice que si la conclusión de un silogismo es particular, sus premisas no pueden ser ambas universales. Por lo menos una de las premisas tiene que ser también particular. Si no, se comete la falacia existencial. Bueno, si el silogismo respeta, observa, cumple con estas 6 reglas, entonces decimos que se trata de un silogismo válido. Si viola alguna de las reglas, entonces no es un razonamiento válido y por lo tanto es una falacia. Falacia del cuarto término, falacia del término medio no distribuido, la falacia del ilícito mayor, del ilícito menor, falacia de excluyente, la falacia de extraer una conclusión afirmativa de premisa negativa o una falacia existencial. Esos son los 6 tipos de falacia según sea el número de reglas
que se esté violando en cada caso. Bueno, más o menos con eso terminaríamos este abordaje así rápido, sintético, de el tema de los silogismos. Tienen ahí el archivo en Word para que lo puedan leer, para que vean si surge alguna duda, algún interrogante, que deseen plantearlo en el foro del aula virtual. Por ahora de mi parte eso sería todo. No sé si alguien quiere consultar algo, quiere decir algo. Profe, Sí. de las formas, ya alcanza copiador nomás, eran 4 que no. 4 figuras. 4 figuras, perdón, sí. 4 figuras. Ajá, lo podría repetir o poner nuevo porque alcanza copiador nomás. Bueno, aquí les escribo entonces. Término medio, aquí lo voy a escribir en el chat. Término medio, término predicado. Esa sería la primera premisa. Es decir, doy un enter. Bueno, claro, se va a copiar allá. Término medio, término predicado. Esa sería primera premisa. Le voy a poner una barrita ahí para que no se me suba. Término sujeto, término medio, y la conclusión siempre es término sujeto, término predicado. Esto se llama primera figura. Primera figura. ¿Se entiende aquí? Esto que he puesto arriba, MP, eso, ignórelo. Aquí estaría toda la estructura. Término medio, término predicado en la primera premisa. Término sujeto, término medio en la segunda premisa. Y la conclusión siempre es término sujeto, término predicado. Segunda figura. En la primera premisa va a aparecer el término predicado de la conclusión, ¿no? Es decir, el término mayor. El término medio, el término sujeto, el término medio y SP. Esto sería segunda figura. Término mayor, término medio. Término menor, término medio. Término menor, término mayor. Tercera figura. Término medio, término mayor, término medio, término menor, término sujeto, término predicado. Ya les respondo a Ezequiel y a Camila en un segundo. Y cuarta figura, término mayor, término medio, término medio, término menor, término sujeto, término predicado. Sí, el próximo práctico es el último, sí, el número 5, que vamos a habilitarlo la otra semana, el miércoles 3. Ese va a ser el último trabajo práctico. Y aquí Ignacio pregunta cómo va a ser. Igual que los anteriores, en la misma modalidad. 2 intentos, 2 horas para entregarlo. Un formulario para que tengan la nota y bien lo terminen. Ahí en el aula virtual. Misma modalidad que los anteriores. Profe, yo hoy he entrado tarde, te estaba explicando que hay 2 opciones, o sea,
se hace uno y se hace mal, hace de nuevo y es como un recuperatorio. ¿No así? Claro, claro, claro. Ustedes Ah, porque el otro resuelven, día yo había hecho el que pedía ser afirmativo universal, eso, y yo le había puesto entre paréntesis con las letritas que era eso, y me la toma todo como si he hecho mal, y tenía que volver a hacer ya, pero sin esas letritas. ajá, claro, bueno, ahí está, muy bien. Aprovechado en la instancia, la segunda instancia, Claro. que se toma la nota más alta, ¿no? El sistema le va a tomar la nota más alta. Y bueno, pero La digo, si ya menor, queda como recuperatorio sería del primero. sí, pero no hay problema con eso, porque se Ah, ya. considera siempre la nota mayor. Bueno. Yo pensé que eso ya me daba un promedio de la nota, eso, y está bien. Gracias. Bien. Si ha aprobado con más de 7, la primera instancia o la segunda, no importa cuál, puede promocionar todavía. Listo, profe, gracias. Bueno, muy bien, entonces si no hay más consultas.